Muy buenas tardes, jóvenes. Seguimos con nuestro proceso de aprendizaje. Hoy vamos a tratar siempre sobre el tema de las estrategias para el desarrollo de la lectura comprensiva, el tema que se refiere específicamente a aquellas estrategias que vamos a aplicar después de la lectura, es decir, después de que hemos concluido de leer un texto. Recordamos que en toda lectura siempre hay tres momentos: antes, durante y después. En este video lo que vamos a enfocarnos es después de la lectura, en ese momento cuando ya hemos terminado de leer. Recuérdense que antes de la lectura despertamos el interés. Durante la lectura podemos tratar de ir identificando ideas principales, secundarias, hacer anotaciones al margen e incluso tratar de establecer un diálogo con el autor con el fin de que se haga muchísimo más amena la lectura y que podamos ir extrayendo realmente qué es lo más importante de cada documento. Hoy nos vamos a centrar en este último momento, después de la lectura. Ya terminamos de leer y entonces ahora en esta etapa nos encargamos de verificar si realmente aprendimos algo. ¿Qué nos dejó la lectura después de haber leído el documento? ¿Qué se nos quedó? ¿Qué quedó grabado en nuestras mentes? Para ello vamos a ver que existen diferentes estrategias después de la lectura, las cuales vemos en el siguiente cuadro. Y aquí están estas estrategias. Son las principales, no les digo que son las únicas, pero sí son las principales. Tenemos la metacognición y autorregulación. Tenemos también lo que son las preguntas como estrategia también después de la lectura. La aplicación de organizadores gráficos, la técnica del parafraseo y la técnica del resumen. Si bien es cierto, no vamos a ver cómo es que se hace totalmente un resumen, cómo se hace el parafraseo, cómo se hacen los organizadores. Simple y sencillamente nosotros vamos a ver cómo podemos aplicar estas técnicas en este momento que es después de la lectura. Vamos a enviarles algunos documentos en donde va un poquito más en detalle cómo se hace un resumen. La técnica del parafraseo creo que ya la han utilizado ustedes y la técnica de los organizadores gráficos pues la vimos en el semestre pasado. Básicamente vamos a ir ampliando un poquito más lo que son las preguntas conforme vaya avanzando el curso. Hoy vamos a presentarlas de una manera muy general. Hablemos primero qué entendemos por metacognición. Recuérdense que este prefijo meta es muy importante. Habla más allá de, es algo muchísimo más grande. Por eso hablamos de que estos prácticamente aplicamos la metacognición con los megaprocesos, ¿verdad? Se refiere ese proceso de la metacognición a saber cómo aprendemos. No sé si ustedes han preguntado alguna vez, pero definitivamente todas y cada una de las personas tenemos diferentes habilidades. Cómo aprendemos es una de ellas. Y otra cuestión importante es, ¿será que es el método más adecuado? ¿Será que ese proceso realmente me está ayudando? Cuando nosotros nos volvemos conscientes, y aquí quiero resaltar mucho esta palabra, la palabra conscientes, estamos aplicando precisamente la metacognición, es decir, ser cada vez más conscientes de que nosotros tenemos diferentes recursos que son dentro de nuestro conocimiento o dentro de nuestros sentimientos que nos van a ayudar precisamente en este proceso del aprendizaje. Cómo nosotros aprendemos, pero de manera consciente, es decir, no por un accidente, sino que de una manera que nosotros la estamos manejando. Nosotros somos los que controlamos ese proceso. Y ese control nos lleva precisamente a la autorregulación. Es decir, siendo conscientes de mi proceso de aprendizaje, ahora lo que pasa o lo que toca es también ser consciente si tengo o no tengo que corregir algo. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso de aprendizaje? ¿Estoy utilizando las técnicas adecuadas? ¿Esas técnicas me están realmente ayudando? El aprendizaje, luego de haber aplicado la metacognición, tiene que ser verificado. En este caso, la autorregulación, por eso va tan ligado junto con la metacognición dentro del proceso de la comprensión lectora, porque gracias a ello nosotros podemos aplicar diferentes estrategias que nos permitan ir controlando y verificando cómo podemos mejorar también y optimizar
nuestro proceso de aprendizaje. Y aquí lo presentamos de una manera muy gráfica. La metacognición y la autorregulación se unen para que de una u otra forma podemos nosotros decir que el lector se haga consciente de su proceso, que reflexione sobre qué estrategias se está utilizando, cómo esas estrategias le están ayudando realmente a adquirir más conocimientos e incluso a poder enfrentar los obstáculos por los cuales se está atravesando. Esta gráfica me gustó mucho porque, aunque pareciera muy infantil, pero después de una lectura nosotros debiéramos de tener y de aplicar la escalera de la metacognición. Es decir, luego de leer un texto, hacernos nosotros mismos las preguntas. ¿Qué he aprendido con este texto? Luego, ¿cómo lo he aprendido? Es decir, ¿qué estrategias me están funcionando y qué estrategias no? Posteriormente, ¿para qué me ha servido? Es decir, voy subiendo, voy escalando en la escalera de la metacognición, es decir, del conocimiento más allá de una simple lectura, para que después incluso yo mismo pueda analizar en qué otras ocasiones puedo utilizar estas mismas estrategias. Por eso se le llama la escalera de la metacognición. Voy subiendo en cuanto al análisis, a la reflexión de mi proceso de aprendizaje. Acuérdense que la lectura es una forma también de aprender. La segunda estrategia que les había mencionado eran las preguntas. Las preguntas que hacemos son preguntas que se hacen al final de una lectura. Las preguntas incluso es una especie de discusión guiada. Nosotros como docentes o como profesores muchas veces les decimos, vamos a hacer una comprobación de lectura. Y todo el mundo dice, no, por favor, una comprobación no. Pero si se dan cuenta, todas las lecturas debiéramos nosotros, si no es que el profesor lo hace, nosotros mismos preguntarnos, ¿qué me quedó? ¿Qué aprendí? ¿De qué forma esto lo puedo incluso relacionar con mi vida? ¿En qué otros momentos puedo aplicar este conocimiento? ¿Cómo lo relaciono esto con mi vida? Por ejemplo, en este caso, como ustedes, en mi próxima vida sacerdotal. Yo me estoy formando hoy. ¿Qué me deja esta lectura? ¿De qué se trató? ¿De qué elementos me van a servir realmente en mi formación? Y entonces a estas preguntas nosotros prácticamente las vamos a ir relacionando con los niveles de comprensión lectora. Van a haber preguntas que están relacionadas a nivel literal, es decir, que ustedes traten de identificar dentro del texto de manera explícita de qué se trata la lectura, quiénes son los protagonistas, en dónde se lleva a cabo la lectura, quiénes son tal vez los actores principales o secundarios, con quién más podemos nosotros, con quién más está relacionado esta historia, en dónde se lleva a cabo, en qué contexto, en qué ámbito geográfico. Todo eso es un análisis de una lectura de una forma literaria, pero que son preguntas literales, ¿verdad? Luego vamos al nivel inferencial, es decir, ¿qué significó esta lectura para mí? ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo se relaciona o cómo puedo hacer analogías con respecto a esto mismo que está sucediendo en el texto? Y por último, a nivel de lectura crítica, el nivel más alto de la comprensión lectora, es en donde yo ya vengo y me puedo cuestionar, bueno, ¿qué opinión me merece esta lectura? ¿Estoy yo de acuerdo o no? ¿Yo qué hubiera hecho en el caso de esta persona? Incluso podría dar yo una especie de calificación. De hecho, los grandes críticos de las obras de arte, por eso se les conoce con el nombre de críticos, porque ellos a través de su conocimiento, pues pueden ya emitir un juicio. Entonces, ya es un poquito más a nivel personal. Son preguntas que buscan ir más allá de lo que me dice el texto. Literal aparece de manera explícita. Inferencial lo tengo que deducir. ¿Qué me quiere decir? Pero a nivel crítico es cómo yo lo puedo aplicar en otras circunstancias, en otras situaciones, o qué opinión me merece el punto de vista que he analizado a través de las otras preguntas. Por eso se dice que puede ser tanto a nivel guiado como a nivel personal. Y las preguntas se hacen dentro de estos tres niveles, a nivel literal, inferencial y crítico. La tercera estrategia es aplicar organizadores gráficos. Aquí ya vimos que pueden ser mapas, pueden ser diagramas, como pueden ser cuadros.
Y esto es después de haber hecho la lectura, trato de representar gráficamente lo que este cuento, lo que esta historia me ha enseñado, me ha dejado o qué puedo extraer de ella. Aquí tenemos un cuento y yo este cuento puedo venir y empezar a decir qué características tiene este cuento. ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué momento y en qué tiempo se dio? ¿En qué lugar geográfico se da la historia? Puedo dividirlo por sus partes. ¿Qué era lo que trataba al inicio? ¿Cuál fue el nudo de la historia? Es decir, la trama, la parte cúspide de la historia. ¿Y a qué conclusiones llega? ¿Cuál es el desenlace? Puedo extraer de un cuento, por ejemplo, los títulos, cómo se relacionan con otros cuentos. Por ejemplo, un cuento se relaciona con La Cenicienta, con Bella Durmiente, o que dentro de este libro aparecen estos cuentos, lo puedo sacar yo. Por último, también puedo sacar de un mismo organizador gráfico qué enseñanza me ha dejado una lectura. Esta es una representación gráfica de un organizador. Otra de las técnicas que se van a utilizar es el parafraseo. ¿Qué significa parafrasear? Simplemente expresar o explicar con mis propias palabras lo que yo he entendido de un texto o la esencia de un texto, sin, digamos, copiar de una manera literal, sino que decirlo con mis propias palabras. Por eso se dice parafrasear, es una acción. Ustedes explican lo que ustedes entienden con su propio idioma. Decirlo con otras palabras, pero que sean palabras suyas, no palabras copiadas o bajadas de internet, sino que entonces deja su propósito. El parafraseo tiene que ser algo muy personal. Otra de las técnicas que vemos es el resumen. No podemos resumir si no hemos captado la esencia de un documento. Incluso muchas veces el proceso después de la lectura podemos aplicar todas estas estrategias. Podemos hacer preguntas para tratar de ver qué fue lo que extrajimos de la lectura. Podemos hacer un organizador gráfico para que nos quede más grabado. E incluso puede ser que sus catedráticos les pidan hagan un resumen o hagan un ensayo o hagan un documento en el cual ustedes expresen con sus propias palabras, como es el parafraseado, o hagan un resumen del texto, ¿verdad? ¿Qué es la esencia del resumen? Pues el resumen es eso, la esencia, el extracto de lo que me dice un documento. Un buen resumen normalmente debiera de llevar toda una etapa, todo un proceso, es como redactar un texto. Podemos empezar con una lluvia de ideas, luego venir y redactar, ordenar esas ideas, ponerlas en un organizador gráfico y después venir y empezar a escribir. Pues de igual manera, el resumen podría utilizar como apoyo todo lo que hemos hecho antes. Los organizadores, las preguntas, cuadros, diagramas, diferentes tipos de organizadores gráficos. Si yo incluso saqué un cuadro comparativo o cualquiera de los cuadros que yo haya utilizado para extraer realmente la enseñanza de un texto, lo puedo utilizar para armar el resumen. De esa manera el resumen queda muchísimo mejor. Recuérdense que un resumen es la reconstrucción de un texto con base en un tema y las ideas principales que están en un tema que yo he leído. Puede ser un libro, como puede ser una lectura cualquiera. Uno de estas estrategias, pues vamos a poner acá nada más lo que son ejemplos. Aquí vamos a presentar un ejemplo de un organizador gráfico. Este organizador gráfico está relacionado con la estrategia de la metacognición y autorregulación, pero es un organizador gráfico, no es aplicar la estrategia. Entonces, este es un organizador gráfico que prácticamente lo que me indica es de que después de la lectura y por medio de una discusión guiada y evaluar mis objetivos, pues estoy buscando soluciones y estoy buscando la autorregulación. Es decir, a través de todas estas estrategias estoy aplicando la metacognición. Y a través de la búsqueda de soluciones, si algo no he aprendido, si vi que una técnica o una estrategia no me funciona, la puedo ir cambiando. Y esto es básicamente la autorregulación, buscar soluciones a los problemas de comprensión que tengo aplicando la metacognición. Un ejemplo. Un ejemplo de cuadros sinópticos. Ustedes están acostumbrados a hacerlo con llaves. Bueno, pero también se pueden hacer de esta manera. Aquí hay dos ejemplos de los diccionarios y su clasificación o de los diferentes tipos de diccionarios que existen. Un ejemplo únicamente.
Ejemplo de un diagrama. Bueno, este es un organizador gráfico, pero en forma de diagrama. Y aquí, ¿qué estamos diagramando? Por ejemplo, las diferentes estrategias después de la lectura. Diagramas, cuadros sinópticos, parafraseo y resumen, por mencionar algunos. Aparece un ejemplo de un mapa conceptual. Como ya hemos visto, los mapas conceptuales no me voy a detener en cada uno de ellos, pero recuérdense que un mapa conceptual, solamente para refrescar memoria, une conceptos por medio de palabras de enlace y tenemos siempre nuestros conectores, ¿verdad? Mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos y elementos de enlace. ¿Ven? De esta manera estoy formando las famosas proposiciones, o sea, una oración con sentido completo a través de conceptos y palabras de enlace. Este es un ejemplo de un cuadro comparativo. Recuérdense que un cuadro comparativo debiera de tener qué características estoy realmente yo comparando y los elementos que están siendo comparados. Por ejemplo, aquí puede tener un cuadro comparativo de lo que es un diccionario y de lo que es una enciclopedia. ¿Qué de diferente tiene uno con otro? Veamos las marcas. En un diccionario sí tiene marcas, en una enciclopedia no las tiene. En biografías, por ejemplo, un diccionario no registra biografías, mientras que una enciclopedia registra datos biográficos de personas o personajes que son relevantes. Estoy poniendo de este lado las características y aquí comparando cómo se da cada una de estas características en cada uno de los elementos que estoy comparando después de haber hecho una lectura. Otro ejemplo de un cuadro comparativo. Aquí estamos viendo 3 diferentes culturas, los aztecas, los mayas y los incas, y aquí está, digamos, el elemento que estoy comparando, es decir, qué característica. Voy a comparar la arquitectura de cada uno de estas 3 culturas, la escultura, su expresión, cómo era en cada una de estas 3 culturas, o la pintura, por ejemplo, cómo se da la pintura en cada uno de estos. Nuevamente, sigue siendo un ejemplo y lógicamente este ejemplo puede ser posible después de haber leído un texto acerca de las culturas aztecas, mayas e incas. No lo puedo hacer si no lo conozco. Otro cuadro puede servir esto, que una vez leído un texto, yo puedo poner un cuadro antes de leer el texto, que era lo que yo sabía sobre el tema que iba a leer. Esto lo voy a hacer antes de la lectura. Puedo fijarme objetivos y escribir qué espero encontrar en este texto y poner mis objetivos. Y después de haber terminado de leer el texto, puedo hacer una pregunta que me diga qué aprendí del texto, qué fue lo que me dejó del texto. Y esto lo voy guardando con cada documento que yo voy leyendo y después consulto esto, porque esto es una especie de síntesis de lo que cada documento que llega a mis manos me dejó. Es este otro cuadro, que también es un cuadro que se puede utilizar como estrategia después de la lectura. Se llama el cuadro de mis nuevos conocimientos. ¿Qué fue lo que aprendí con esta lectura? Y empiezo a enumerarlos. ¿Y cómo lo relaciono? Cada aprendizaje, ¿con qué lo relaciono? Y entonces, si se dan cuenta, a través de este cuadro que estoy aplicando la metacognición, estoy aplicando la autorregulación, puedo estar aplicando todo lo que me dejó una lectura y cómo lo puedo aplicar más allá de la lectura, ¿verdad? Este aprendizaje, que es lo que me va a quedar. Con esto estoy poniendo básicamente una serie de ejemplos de cómo puedo utilizar diferentes diagramas, cuadros, mapas mentales u organizadores gráficos como estrategia después de la lectura. Nuevamente presentamos la bibliografía de la cual ha sido extraída esta información para que ustedes puedan consultarla si necesitan ampliarla. El documento de hecho original es el que se les ha dejado como material de estudio. Ahí pueden ampliar un poquito más esta información y a partir de este momento vamos a seguir haciendo ejercicios en donde ustedes apliquen estrategias antes, durante y después de la lectura. Así que les deseo muy buenas lecturas de aquí en adelante porque las van a ir aplicando con cada una de estas estrategias. Feliz tarde. Nos vemos.